la carta del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Amén. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Vuelvo y repito, iglesia, porque separados ¿de quién? De Jesús, nada podemos hacer. Así que el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Dice la Escritura claramente: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Se secará, lo van a recoger y lo van a echar en el fuego que arde. Es decir, aquí viene lo bueno del asunto. O eres o no eres. Así que Jesús dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Versículo 8. Esto es glorificando a mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cierren sus ojos, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre que estás en los cielos, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por convocar a tu pueblo, Señor, en esta mañana, donde alabamos tu nombre, donde glorificamos tu nombre, donde exaltamos tu nombre, donde nos gozamos como iglesia de poder exaltar tus maravillas, Señor Jesús. Gracias, porque sabemos, Dios del cielo, que tú, Señor, nos escogiste a nosotros como pueblo tuyo para que en las tinieblas que estábamos fuésemos sacados de esas tinieblas y Dios nos colocara en la luz. Y esa luz es Jesús que alumbra en nuestras vidas hoy en día, con el fin de que podamos ser testigos de ese llamado santo que Dios ha hecho a tu vida y a mi vida, para que glorifiquemos el nombre del Señor en este tiempo tan perverso, tan cruel, tan pagano, tan impío, donde esta sociedad todos los días le da la espalda a Dios, donde esta sociedad se encuentra totalmente enferma, ausente. Pero Dios, aquí hay un pueblo que te ama, aquí hay un pueblo que cree, aquí hay un pueblo que obedece tus mandamientos, aquí hay un pueblo que te ama, Señor. Y mientras estemos nosotros en la tierra, seremos como esa sal que da sabor a lo que está insignificante, a lo que no sabe nada. La palabra de Dios es la que transforma el corazón y la mente de cada uno de nosotros. Por eso, Señor Padre, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, para que como pueblo de Dios, en este tiempo tan complejo, podamos ser testigos de que Dios derramó su sangre por todos esos impíos que están allá afuera, por todas esas personas que en este momento se han levantado en rebeldía contra la autoridad de Dios, para nosotros
poder llevar su palabra y traerlos a la luz de Cristo. Es basta ya, iglesia, de estar adormecido. Es el tiempo donde el Señor nos levanta para estos últimos tiempos, de que te levantes, que pidas esa unción, que anheles la presencia del Espíritu Santo, que anheles ese fuego que arde a través de la oración, a través del ayuno. Es ese momento crucial de la historia de la humanidad, iglesia, donde la iglesia debe levantarse con poder, con autoridad. Pero basta ya de estar tan adormecidos, basta ya de estar colocando tu mirada en las cosas de la tierra, basta ya de estar afanado, ansioso, cansado, estresado. Basta ya, iglesia. Por eso, Dios, en esta mañana te pido, Espíritu Santo, que no sea yo hablando a través de mi vida. Quita toda palabra de hombre que salga de mi boca, Señor. Toma el control de mis limitaciones, Señor, de todo lo que soy, Padre, y que estás tú hablando a través de tu gloriosa y poderosa palabra, Dios del cielo. Que las personas que han venido a este lugar, Señor, y las personas que están congregadas a través del Zoom, Señor, Padre, salgamos, Señor Dios, con una conciencia de que no podemos postergar para mañana lo que podemos hacer ya a través del Evangelio, a través de compartir las buenas nuevas de salvación. Mi familia se está perdiendo, mis vecinos se están perdiendo, mis compañeros del trabajo se están perdiendo, y yo qué estoy haciendo para sembrarles el Evangelio. Estoy siendo mudo, Señor, pero aviva el fuego que hay en tu Santo Espíritu, no solamente conmigo, sino con toda la iglesia. Los jóvenes están llamados en sus universidades, en sus colegios, a levantarse como esos Danieles, que se propongan en sus corazones no contaminarse de la comida que el mundo les está ofreciendo. Ustedes, jóvenes, tienen que tomar decisiones radicales y saber que en Cristo somos más que vencedores. Y si las tinieblas están alrededor de nosotros, el Espíritu Santo está contigo, y tú puedes llevar no solamente a los jóvenes, los adultos, los niños, que crean en Jesús. Así que, iglesia, te damos gracias, Señor Dios nuestro, por esta palabra que ha tocado mi corazón tan fuerte, Señor, que necesito imperantemente poder salir a las calles, a mi papá, a mi mamá, a mis amigos, a mis hermanos, a todos, que la venida del Señor está tan cerca, y que tienen que aceptar a Jesús, que tienen que dejar esa vana manera de vivir. Dios, siembra la palabra en nosotros para que nosotros podamos sembrarla en otros. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira, yo te voy a decir algo, iglesia. Ayer estuvimos en la reunión de jóvenes. Lamentablemente fueron muy pocos jóvenes. Yo les hago un llamado a los papás de la congregación: hagan el esfuerzo y lleven a sus hijos a la congregación. Sé que algunos de los jóvenes tienen limitantes todavía de desplazarse hacia ese lugar, no conocen las rutas de buses, no sé, pero por lo menos cuando yo llevo a mi hija a la universidad, yo la estoy llevando con el fin de que ella se prepare en el canto para que ella pueda glorificar a Dios con sus talentos. Y los padres, es importante que también hagan lo mismo con sus hijos. De verdad que los jóvenes y los adultos y los niños y todo, no podemos estar entretenidos con las cosas de este mundo. Ya, basta ya. Ya nosotros tenemos que ponerle un freno a esto. Esta palabra sale por una necesidad muy importante, y es el hecho de que hoy en día la iglesia tiene que asentar una posición muy fuerte frente a las cosas que estamos viviendo hoy en día. El Señor Jesús en esta palabra lo que está diciendo es que hay creyentes fieles, hay creyentes verdaderos, y hay personas que vienen a una iglesia, escuchan un sermón, se van y no ha pasado nada. Es decir, hay personas que no toman en serio el Evangelio, simplemente lo toman como para lavar sus conciencias, pero no viven un verdadero Evangelio, no viven una verdadera intimidad, no viven una verdadera comunión con Dios. Entonces, aquí lo que vemos es lo siguiente: el Señor se está presentando como la vid. La vid en el Antiguo Testamento es representado como esa bondad que derramó Dios sobre su pueblo, de tal manera que de esa manera es que se tipifica la vid. El Dios de nosotros, a través de la historia, a través del pueblo de Israel, siempre ha tenido misericordia
y siempre ha tenido bondad con un pueblo necio, con un pueblo terco. Pero el Señor lo que está diciendo es que su Padre es labrador. Y me llama la atención de que hable de labrador por una razón muy importante, y es que ese labrador cuida de los pámpanos. Y te voy a decir quiénes son los pámpanos. El labrador es aquel que cuida, que protege a esos pámpanos. ¿Para qué? Para que ese pámpano pueda producir frutos y mucho fruto. Es decir, el Dios de nosotros lo que hace con su iglesia es cuidar de nosotros con el fin de que la iglesia sea una iglesia que pueda avanzar en unos frutos dignos de lo que es el Señor, de servicio. No es una iglesia infructífera, es una iglesia que avanza. Entonces el labrador, que es nuestro Dios, iglesia, es el que cuida que cada miembro que fue redimido por la sangre de Cristo pueda ser una persona que fructifique. Y usted, ¿cuántas veces en este pasaje leímos 8 versículos? ¿Cuántas veces el Señor Jesús enfatizó la palabra mucho fruto? Ustedes que son tan buenos interpretadores de la palabra y que la escudriñan también, ¿cuántas veces el Señor habló tajantemente del fruto? Varias veces, ¿cierto? Y yo te invito a tu casa para que lo sigas leyendo y examines en tu casa por qué el Señor Jesucristo en esta palabra enfatiza tanto el hecho de llevar fruto, iglesia. Entonces, ahora bien, Jesucristo la vid, el Padre, el labrador y los pámpanos. Eres tú y soy yo, es decir, la iglesia. El pámpano es todo aquel creyente que realmente decide tomar una postura de fidelidad a Cristo. Amén. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar, iglesia, puede decir confiadamente, diciendo, yo soy de Cristo y yo soy fiel a Cristo? Que lo diga con propiedad. Y si alguno de los que están sentados no tienen esa convicción en su corazón, esta prédica los va a llevar a ustedes a que esa convicción se afirme en su corazón. Usted y yo somos de Cristo. Amén. Entonces, si tú y yo somos de Cristo, tenemos que hacer algo importante, iglesia, y es serle fiel a Cristo hasta la muerte, y muerte de cruz. Y si nosotros hemos adquirido esa conciencia, es porque todo lo que se está gestando en esta sociedad, donde cada vez más vemos más maldad, donde cada vez vemos más malicia, donde vemos las personas enfermas, preocupadas, angustiadas, nosotros no seamos uno de ellos. O sea, que ya el Señor a nosotros nos haya quitado ese chip de nuestras mentes, del temor, del miedo y la incertidumbre, y sepamos en quién estamos confiando. Amén. Ahora bien, iglesia, soy carne y yo sé que tú también. Y nos debilitamos, ¿cierto? Tengo 2 niños a cargo y uno le preguntará, Señor, el día que me falte el pan en mi casa, ¿qué voy a hacer yo para llevarle comida a mis hijos? ¿Dónde voy yo a poder proveer? Y el Señor me miraba a Pablo y decía, tienes que ser como Pablo. Mira ese bebé no se preocupa ni por pagar arriendo, ni por pagar servicios, ni por pagar la comida. Míralo a él, porque ese bebé sabe que su padre y su madre lo va a sostener. Amén. Ahora bien, le digo a los padres de familia, nosotros como padres de familia no podemos tener esa misma postura del bebé, de tener esa seguridad y esa confianza de que nuestro sostenimiento de la casa no proviene de las fuerzas de mis manos, sino que proviene de la gracia de Dios que ha derramado sobre nosotros para el sostenimiento de mi casa. Amén. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto por las cosas de este mundo, iglesia? ¿Por qué nos preocupamos y nos afanamos tanto por adquirir cosas y por trabajar tanto, sabiendo de que esto ya en cualquier momento ya se acaba?
¿Por qué nosotros no gastamos nuestras fuerzas? Porque el Señor nos añade todo. Pero ¿por qué nosotros no nos desgastamos por Jesús? Es mi pregunta, y yo también me hago esa pregunta. Porque nosotros entendemos, iglesia, de que hay algo que debe existir en nosotros para que eso suceda. Y es una comunión viva con Jesús. Cuando la iglesia tiene una comunión tan viva con Jesús, una relación tan fuerte con el Señor Jesús, todas estas cosas físicas ya serán tenidas por añadidura. Amén. Me están cantando el mensaje, me están cantando la idea. Es decir, que el bebé que te estoy mostrando como mi hijo Pablo, él sabe que el papá y la mamá le van a sostener, y por eso mi hija Sara le dice: ay, qué vida tan sabrosa, no se preocupa por nada, come, duerme y qué cosa tan sabrosa. Y a mí sí me toca estudiar y me toca hacer muchas cosas y más responsabilidades. Y yo decía: mi amor, lo que pasa es que nosotros tenemos que mirar cómo ese bebé nos da un ejemplo a nosotros como adultos para que nosotros podamos descansar en Dios. Amén. Eso es todo, iglesia. Por eso es tan importante esta palabra de esta mañana, porque el Señor Jesús lo que nos está enseñando a la iglesia es que nosotros, Él es la vid, es decir, nosotros que somos los pámpanos, tenemos que estar insertados en la vid con el fin de que nuestro Padre Celestial, que es el labrador, pueda cuidar de la iglesia y pueda hacer que nosotros abunde el fruto. Amén. Ahora bien, iglesia, vámonos a Gálatas capítulo 5 y leemos del versículo 22 al 26. Aquí habla del carácter del creyente. Aquí habla del carácter del creyente. Dice la Escritura que lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo es que cada uno de nosotros debemos de llevar buenos frutos. ¿Y cuál es ese buenos frutos? Vamos a leerlo. Mas el fruto del Espíritu, estamos, iglesia, todos ahí, necesito que todos estén en la palabra de Dios. Repito nuevamente, Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 26. Quiero que toda la iglesia esté centrada en la palabra, amén. Dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son, ¿de quién? De Cristo. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Han crucificado, ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. Amén. ¿Cuál es ese propósito, iglesia, por la cual el Señor quiere que nosotros abunde todo este fruto? Y es que vivamos, escúchame bien, versículo 25, por el Espíritu. Ahí está lo importante de nosotros llevar fruto. Si tú y yo vivimos por el Espíritu, ¿sabe qué va a pasar, iglesia? También vamos a actuar. Escúchame bien, por el Espíritu. Y mira qué importante es que nosotros estemos andando en el Espíritu y no en las cosas de la carne y no en las cosas materiales. ¿Por qué? Mira el versículo 26 lo que dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, ni envidiémonos los unos a los otros. Aquí hay dos cosas muy importantes. Cuando nosotros crucificamos la carne y le decimos a Cristo: Señor, te entrego mis pasiones y mis deseos, es porque estamos diciéndole: el Señor, no soy yo que estoy haciendo las cosas por mi cuenta, sino que yo hago todos los días en medio de la oración diciéndote: Señor, hoy me rindo ante ti, te entrego mi día porque eres tú el dueño de mi vida. Y todo lo que yo haga para ti tiene que apuntar ¿a qué? A glorificar a Dios. Amén. Por eso insistimos, es tan importante la relación que el pámpano tenga con la vid. Es importante, iglesia, que cada creyente pueda tener una relación fuerte con el Señor. Que sea tan fuerte tu relación con Jesús, que puede ser el 24 de diciembre
Y que tu costumbre sea, te acostaste a la medianoche con la familia compartiendo y todo eso. Y que tu anhelo a las 5 de la mañana, el 25, sea estar de rodilla ante el Señor. Amén. Eso que se llama que la vid y el pámpano están insertados. Pese a todo lo que haya, evento cual evento, pero no descuido mi altar. Amén. Y este es un tiempo donde las mentes de las personas, como llega la temporada de diciembre, como decía la pastora, por ahí empieza el espíritu de la magia, la Navidad y el Papá Noel y el cuerpo se relaja. Entonces viene la glotonería, viene la gula, viene una cantidad de cosas, se le da rienda a la carne y cuando usted menos piense, cuando vaya a retomar el devocional, cuando vaya a retomar la vida de oración, ¿qué va a pasar? Te va a costar. ¿O no les ha pasado? A mí sí. ¿O solamente es a mí que me ha pasado? Yo creo que todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo, iglesia? Para esta época de la Navidad, trata de no dejarte contagiar por este espíritu que anda rondando, seduciendo a la iglesia. ¿Para qué? Para traer más adormecimiento. Usted tiene que estar piloso, tiene que estar apercibido por no dejarse contaminar de ese espíritu. Amén. ¿Y de qué manera no lo podemos dejar contaminar de ese espíritu? Cuando la vid, cuando el pámpano está insertado en la vid. Hay algo muy importante y es como el creyente va madurando año tras año. Yo no sé cuántos años tendrás tú en el Evangelio, desconozco, pero una de las metas que uno como creyente debe proponerse año tras año que cumpla años es que ese fruto que habla el Señor del amor crezca en nosotros. Qué triste es que cuando tú vayas creciendo en edad, en vez de tu amor por Jesús vaya en aumento, tú vayas disminuyendo. Esto es triste. Por eso cuando yo les deseo a todos los creyentes feliz cumpleaños, mi frase siempre retrillada y contrarretrillada es que cada año que cumplas, tu amor por Cristo se aumente. Ese es mi deseo. Porque cuando tú creces en el amor por Jesús, las demás cosas crecen. Amén. Y por eso el Señor es tan enfático diciendo y arranca diciendo que si el fruto del Espíritu es amor, entonces ese amor que tú tienes por Jesús va a producir en nosotros ¿qué? ¿Qué dice ahí? Gozo. ¿Qué dice ahí? Gloria a Dios. Es decir, que entre más tú crezcas en edad y en estatura, tu amor por Jesús va en aumento. ¿Y eso qué significa? Que sobre ti el Señor derramará más gozo. Amén. Yo no concibo con que un creyente, llamándose creyente, tenga una cara así como que... Hola, bendiciones. Yo no concibo eso, hermano. Yo no sé si estoy yo equivocado, pero no está reflejando lo que está en la Escritura. Porque si la Escritura me dice que Dios derrama ese gozo, ¿qué es lo que uno debe hacer? Dios te bendiga, mirándolo a los ojos. Qué bueno que estés aquí, ¿cierto? Saludándose. Eso le cuesta mucho a los jóvenes de hoy en día. Los jóvenes de hoy en día es, hola, hola, ¿cómo estás? Bien. Eso no es gozo, eso no es amor. Lo que el Señor llama es a la fraternidad. Amén. Dentro de los mismos creyentes. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Madurar a un pueblo en la cual se está dejando contaminar de lo de afuera para nosotros que debilitarnos. Pero el Señor dice que Dios es el labrador y que Dios cuida de su pueblo. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos mucho fruto. Entonces, iglesia, si permanecemos en Cristo, nuestro carácter será formado. ¿Por quién? ¿Por quién? Ahí lo acabamos de decir en su palabra. Por el labrador, por Dios. Amén. Y los que estamos aquí reunidos en esta mañana, ¿cuántos de corazón le ha dicho al Señor, Señor, todos los días yo anhelo que ese fruto abunde en mi corazón y en mi mente y en mi vida?
¿Qué dice el Señor Jesús? Por tus frutos los conoceréis. Y hoy en día ya vemos marcado realmente quién lleva esos frutos y quién no. Con su manera de hablar, con su manera de ver las cosas, con su manera de actuar. No trayendo consigo una fachada, sino que el Señor demuestra lo que es en el creyente cuando el creyente da esos frutos. Sin fingimiento, amén. Sin mostrar una postura religiosa, diciendo de que yo soy santo, pero por dentro no hago la voluntad de Dios. Y eso es lo que pasaba con los fariseos de la época de Jesús, que aparentaban una fachada de piedad, pero por dentro su corazón estaba lejos, lejos de Dios. Pero ¿qué pasa? Que el Señor ha venido a transformar esos corazones en la vida de cada creyente. Entonces, nosotros, para poder llevar mucho fruto, necesitamos que nuestro Dios pueda labrar bien en nosotros ese carácter. ¿En qué sentido? En que nosotros podamos tener esa relación muy fuerte con el Señor. Ahora bien, el Señor llama a que su iglesia sea diligente. Evidentemente, para poder nosotros alcanzar el fruto del Espíritu Santo, necesitamos diligencia, iglesia. Por eso yo les decía algo, y es que la diligencia va marcado de algo que se llama disciplina y constancia. Cuando tú eres disciplinado en la oración y cuando tú eres constante en la lectura de la palabra, ¿qué puedes ver tú en esa persona? Que esa persona tiene ese anhelo ardiente porque otros conozcan del Señor y no tenemos que obligarlo. Hey, vas a evangelizar. ¿Y por qué no evangelizas? Pilas. Nosotros no podemos hacer eso porque es el Dios quien le pone a él ese deseo, no nosotros. Amén. Pero ¿qué pasa? Cuando una iglesia se aviva, porque estamos clamando porque no solamente en nuestra congregación, sino en todas las congregaciones del mundo que en este momento se está predicando la palabra, desde estos púlpitos, incentivemos al pueblo de Dios a que despierte, que el tiempo se nos está cortando y que el periodo de la gracia se nos está cortando. Y ya basta de tanta basura que hablan desde los púlpitos, ya basta. Gracias a Dios aquí no se presta a esto. Pero lamentablemente todos estos ministerios grandísimos lo que hace es entretener con sus shows, sus espectáculos a todas esas personas que están ahí sentadas y no le están diciendo que se pongan las pilas porque el Señor viene y tienen que salir a evangelizar. Entonces, ¿qué hace aquí el Señor? Nos dice, debemos ser diligentes y afianzar nuestra esperanza en Jesús. Yo quiero que me acompañen en sus Biblias a segunda de Pedro, capítulo 5, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Dice la palabra del Señor, ¿ya todos lo tienen? Yo tampoco lo tengo. Bueno, dice así la escritura. Primera de Pedro, capítulo 1, segunda, qué pena, está en la primera carta, era la segunda. Dice la escritura, ¿ya todos lo tienen? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Dice la escritura, vosotros también, poniendo ¿qué? Toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están ¿en quién? ¿En quién están? Y abundan, no os dejará, aquí lo dice claramente, estar ociosos, ni sin fruto. ¿Es claro, iglesia? ¿Es palabra de Dios? Amén. Lo que el Señor está diciendo, que nosotros debemos poner diligencia. Es decir, nosotros tenemos que decirle al Señor, ayúdame, porque por mi fuerza yo no lo puedo hacer. ¿Eso es qué? Dependencia. Eso es que despojarse del orgullo.
¿Despojarse de qué? De que yo, en mis propias capacidades, puedo hacer las cosas, y eso es mentira. Por eso es importante, iglesia, entender que separados de Dios, de Jesús, nada podemos hacer, nada. Pero es por esto, porque quien nos ayuda a tener estas virtudes en nuestro carácter no es por nuestro intelecto ni razonamiento, sino que es el mismo Dios que lo añade a su iglesia. Amén. Que es el que lo añade a su iglesia. Pero es importante, iglesia, que cada uno de los que está sentado acá pueda entender que el Señor nos llama a ser diligentes y a pedirle y a clamarle a esa vid verdadera, que nosotros, siendo los pámpanos, podamos verdaderamente llevar mucho fruto. Y les voy a decir para qué esos frutos. Porque bueno, el Señor nos llama como pueblo, nos capacita, nos prepara y nos envía. Esa es la función de la iglesia. Entonces, ¿en qué estado estás como pámpano? No sé, solo tú y Dios lo sabe. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle al Señor que nos añada diligencia. Amén. Porque si no, ¿qué pasa? Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni fruto, ni sin fruto. En cuanto al qué, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, aquí viene lo bueno, el que no tiene estas cosas, ¿qué pasa? Tiene que, la vista ¿qué? Demasiado corta. Yo le hago una pregunta, si usted no va a la Escritura y escudriña todo lo que está en la Escritura, usted puede tener el conocimiento de saber de que hoy lo que estamos viviendo es una realidad de que ya viene el Señor por nosotros. Los de la vista corta no lo saben. ¿Pero por qué no lo saben? Porque no han puesto diligencia, porque no han puesto ese fervor de llegar a los pies del Señor, de que el Señor nos revele con su palabra de que esto no le queda mucho tiempo. ¿Por qué? Ahí está, porque tiene la vista corta. Iglesia, pero dice el Señor, dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de nuestros antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más, nuevamente el Señor dice, procurad. ¿Qué? Iglesia, procurar ¿qué? Que estemos ¿qué? Firmes en ¿qué? En vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esto es una realidad para tu vida y para mi vida en medio de un ambiente hostil y pesado, en la cual el engaño, como lo vimos en la prédica pasada, el Señor mismo está permitiendo de que todas estas iglesias de las cuales están engañando a miles de personas para mantenerlas cautivas de tal manera que no puedan ver a Jesús, ese espíritu está rondando fuertemente hoy en día. Pero depende de ti y de mí, de que esas fascinaciones que están ofreciendo no te seduzcan y te terminen sacando del reino. Por eso es tan importante que nosotros tengamos claro nuestra posición en Cristo Jesús. O soy de Cristo o no lo soy. Mira lo que dice la Escritura. Vamos a Mateo 24, 44 al 46. Mateo capítulo 24. Versículos del 44 al 46. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice las palabras del Maestro lo siguiente. Esto es palabra de Dios. Amén. Palabra de Dios. Dice la Escritura 44. Por tanto, también vosotros ¿estén qué? Preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ¿qué? Que no penséis. Deténgase ahí, un momento. ¿Quiénes se vieron la película del rapto?
¿Quiénes se vieron El Rato? Ya esa película del rato, tiene ya rato, ¿no? Estaba predicando el pastor en el púlpito. Y de un momento a otro, pero quedaron muchas personas en las sillas. Y yo te voy a decir una cosa, esas personas cuando yo veo y me impacta tanto esa imagen, yo decía, Señor, yo no quiero estar ahí. Dios mío, porque ese es el lloro y el crujir de dientes. ¿Tú sabes qué significa si en este momento esté yo predicando y que ustedes estén aquí y el Señor venga y ¡pum! Y se queden algunos de ustedes aquí? ¿Qué pasaría? Dios mío, Dios nos libre. ¿Ah? Es decir, que no fueron nunca pámpanos. Nunca fueron pámpanos. ¿Por qué? Porque no estuvieron insertados en la vid. No estuvieron con la comunión. El Señor Jesús no los conoció nunca, porque nunca tuvieron relación con Dios. Simplemente, como les decía, venían a una iglesia a limpiar sus conciencias de pecado y otra vez a la semana siguiente volvían a hacer lo mismo. ¿Cómo hacen qué? La iglesia que no quiero mencionar, pero así lo hace. Y me da pesar porque esa iglesia, miles y miles de personas que sigue esta iglesia mal llamada, todos actúan de esa misma línea, lamentablemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Nosotros no estar ahí. Es que la Escritura lo dice claramente. Vendrá la hora que menos piense. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Prepararnos desde ya. Amén. Tener una relación ya. Es decir, que si viene Papá Noel y la Navidad a seducirte con su magia, adiós Papá Noel, fuera, no te quiero ver. Porque tú no me vas a brindar lo que el Señor sí me brinda, que es salvación y vida eterna. Uy, eso debe ser terrible, iglesia, que, bueno, me pongo yo ahí. Ojalá, Dios mío, ojalá, Señor, que tú me conozcas, Padre, que tú sepas quién soy. Que yo esté ahí sentado y que el Señor nos lleve y yo me quede ahí. Uy, no, eso debe ser horrible. ¿No crees? Horrible. Horrible. Porque sabes que a partir de ahí viene la gran tribulación y que tienes que pasar por esa gran tribulación donde la gracia fue derramada en Cristo tan gratuitamente que tú lo rechazaste. Pero ahora el Señor dice, te voy a dar otra oportunidad, pero te la voy a poner más difícil. Para que tú perseveres hasta qué, hasta el final y yo depure la iglesia y yo sepa quién es pámpano y quién es echado. Ahora, iglesia, la pregunta mía esta mañana es, ¿vas a esperar a que el Señor te dé una segunda oportunidad de quedarte en la gran tribulación, o es el momento del ya para que usted como pámpano esté insertado en la vid? Hoy, fuerte, una relación fuerte, no te estoy diciendo efímero, una relación fuerte. Porque como lo dice la Escritura, palabra del Señor es, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Así que dice el versículo 45, ¿quién es, pues, ojo, siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé, ¿quién? El Señor, el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Amén. Si no despertamos nuestras conciencias, iglesia, a que el tiempo se nos está cortando, entonces yo quiero y anhelo ser esa persona que el Señor habla del bienaventurado, que es el siervo fiel y prudente que puso al Señor sobre su casa. Es decir, que siempre estuvo atento, apercibido, diligente para tomar posesión en quien estoy yo en Cristo Jesús. Amén. Eso se encierra una palabra importante que tú y yo debemos desarrollar y pedírsela al Señor todos los días, y se llama fidelidad. Fidelidad. Cuando tú le eres fiel a Dios, el Señor se encargará ¿de qué? De que tú estés protegido, guardado en medio de una circunstancia tan difícil como la que estamos viviendo. Amén. Y no en esta crisis en la cual, como lo mencionaba la pastora,
Ahora los que están volviéndose más ricos son los psiquiatras y los psicólogos, porque eso es lo que está abundando de ver tanto nervio, tanta crisis, tanta ansiedad, tanto pánico. ¿Pero por qué? Porque no ponen la mirada en quién, en el pan, en la vid. Amén. Así que bueno, es importante, iglesia, que estemos preparados. El Señor nos está insistiendo para que tú y yo llevemos mucho fruto. Tenemos que estar preparados, tenemos que ser diligentes, tenemos que mantener una relación constante con nuestro Señor. Hay algo que el Señor Jesucristo nos ha dejado como legado a la iglesia. Y quiero que me acompañen. Nos ha dejado muchos legados, pero este es un legado muy importante para el creyente. Juan capítulo 14, versículo del 15 al 16. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 15 al 16. Dice, si la iglesia me ama y guarda mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando tenemos ese anhelo por amar a Dios y ponerlo a Dios en el primer lugar y guardar su palabra, el Señor lo que hace con la iglesia es guardarnos de todo mal y librarnos de todo mal. Entonces, tenemos garantizado, iglesia, de que mientras tú y yo tengamos toda nuestra esperanza puesta en el Hijo de Dios, como dice el Salmo, donde haya valle de sombra y de muerte, no temeré. ¿Por qué no temeré? Porque el Señor está conmigo. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Pero para esto, iglesia, hay una condición muy importante y quiero que lo entiendas. Y es que tú hoy debes decirle al Señor que te ayude a amarlo sobre todas las cosas. Inclusive sobre mis hijos y sobre mi esposa. Es decir, llegar al nivel de amarlo a Él. ¿Con qué fin? Con que nosotros podamos entender de que Él nos sostiene a nosotros en medio de la prueba y a mi familia. Amén. Y esta promesa aún es más poderosa que está en el versículo 21. Vamos al versículo 21 del libro del mismo pasaje de Juan 14. El Señor dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y mira lo que dice, y el que me ama será amado ¿por quién? Quiero que lo lea bien. ¿Por quién serás amado? Por mi Padre. Y Jesús dice, yo le amaré. Y lo más hermoso, yo me manifestaré a Él. Qué bello es el Señor, ¿eh? Dios es bello. Dios es hermoso. Yo no sé, pero nosotros definitivamente no tenemos con qué pagarle a nuestro Dios. Lo único que sí tenemos es que nos aferremos a Él y depositemos toda nuestra mirada en Él, toda nuestra confianza en Él, toda nuestra esperanza en Él. Porque es que aquí lo está diciendo el Señor. Imagínate, cuando yo veo esas palabras, cuando yo estoy en un momento de crisis, iglesia, usted esas palabras no lo llena de fuerza. Amén. Porque es que es el Dios del universo, es el Dios de la palabra, es el Dios que creó los cielos y la tierra que te está diciendo, no te desampararé, no te dejaré. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y me voy a manifestar contigo. Entonces, como yo y como muchos, que a veces nos ha traído la carne, a veces toma una partida fuerte donde uno obviamente se entristece y ve de que va a haber una hambruna y lo primero que uno dice, Señor, y mis hijos y Pablo y Sara que son tan pequeños y si hay hambruna, ¿cómo los voy a sostener? Y el Señor me decía, aférrate a esta palabra, porque es que no eres tú ni el mundo quien te va a sostener. Soy yo que va a sostener tu casa y que va a sostener tus hijos.
Iglesia, yo lo creo. ¿Tú lo crees? Por eso es tan importante que nosotros en este tiempo tomemos una partida y seamos radicales acerca de mi posición en Cristo y mi identidad en Cristo Jesús. ¿Realmente soy pámpano o no soy pámpano? Hay algo que me debe preocupar, y es que separado de Dios nada podemos hacer. De eso sí te tienes que preocupar. Preocúpate por eso. Preocúpate el día donde a ti no te den ganas de orar. Preocúpate el día que a ti no te den ganas de leer la palabra. Preocúpate cuando el día que estás aquí en la iglesia no alabes a Dios o en tu casa. Preocúpate cuando tú no te congregues con regularidad en tu iglesia. Preocúpate. Eso sí nos debe preocupar. Por lo demás, el Señor se encarga de todo. Lo único que tú y yo nos debemos preocupar en este tiempo, más que nunca, es buscar de Dios. Es buscar de Dios. Amén. Así que, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, habla de que nosotros debemos depositar todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, todo nuestro estrés, ¿en quién? En Jesús. Lo dice Pedro en la carta, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lo dice claramente, donde el apóstol Pedro habla acerca de que nosotros, todas esas angustias y todas esas preocupaciones y todas esas ansiedades, debemos de depositarla en el Hijo de Dios. Mira lo que dice el Señor: echando toda vuestra ¿qué? Ansiedad. ¿Sobre quién? Sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué bello es el Señor. Amén. Bendito es el Señor. Hermoso es Dios. Cuando dice, oye, tú no estás solo, tú no estás sola. Porque si tú y yo tenemos esa relación, quiere decir de que yo soy el que debe ocupar todo en tu vida. Así que, ¿por qué nos tenemos que cargar? ¿Por qué nos tenemos que preocupar si tenemos a Dios en nuestras vidas? Amén. Entonces, es importante, iglesia, que entendamos que la ansiedad, la preocupación que el mundo está viviendo es una antesala de lo que el Señor va a establecer en el orden que es, de lo que el Señor va a hacer en la tierra que es, que nuestras vidas debemos estar esperando su venida. Amén. Su venida gloriosa. Amén. Que esto va a ser conmovido y que esta tierra va a ser estremecida. Pero mientras eso pase, iglesia, y que estos son dolores, apenas estamos viendo dolores de parto, todo lo que estamos viendo, nosotros vamos a ver cómo el Señor cuida su remanente, cuida su iglesia, para que esta iglesia podamos ¿qué? Glorificar a la gente que no conoce de Dios, de que el Dios que yo adoro y que yo amo y que yo sirvo y que yo sigo, es ese Dios que está esperando que tú también vengas a Él. Amén. Por eso es importante lo que el Señor manifiesta en Lucas. Mira lo que dice Lucas, capítulo 21, versículo del 25 al 28. Cuando lo tengan me dan un amén. Amén. Gloria a Dios. 25. Ok, 21 del 25. Listo. Dice la Escritura: entonces habrán señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustiada de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran
gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Ergidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está más cerca que nunca, iglesia. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Porque mientras yo estaba alguna vez en ese mundo, el Señor tuvo misericordia de mí y me sacó de ese mundo con el fin de que yo pudiese mirar al cielo y decir: Señor, todo lo que está pasando, todo lo que se está moviendo es porque tu venida está tan cerca y el fin de la redención en mi vida se aproxima, iglesia. Aleluya, gloria a Dios. El Señor es bueno, el Señor es bueno, iglesia, contigo y conmigo. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Entonces, iglesia, en este día lo que tenemos que hacer nosotros es tener conciencia y decir: o soy pámpano o el Señor me echará fuera de ese pámpano. Mira lo que dice el versículo 6 del pasaje de Juan, el que estamos leyendo. Y eso es lo que no quiero, iglesia, y el Señor no quiere que eso suceda con ninguno de nosotros, sino que el Señor quiera y vea que nosotros, esa vid está bien insertada. Mira lo que dice el Señor: el que a mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego que arde, iglesia. Es decir, que estas personas infructíferas, infieles y que no conocen la verdad, que solamente están jugando a ser unos falsos cristianos, ellos les llegará su hora. Aquí lo está diciendo el Señor. Así que este es el tiempo del arrepentimiento. Este es el tiempo de que nosotros entendamos que necesitamos ser despertados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, iglesia. Entonces, mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Efesios, Filipenses, capítulo 4, versículo del 6 al 7. Iglesia, por nada estemos afanosos. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Por nada estemos afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Con qué? Con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y mira lo que derrama el Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor quiere hacer con su pueblo en el día de hoy. Que nosotros podamos creer a estas esperanzas. El Señor nos está diciendo, iglesia, el Señor está con nosotros. El Señor guardará de nosotros. Habrá pandemia en el 2023, pero mientras el Señor esté con nosotros, nosotros glorificaremos a nuestro Dios en medio de esa pandemia y en medio de esa hambruna. ¿Quién? El pueblo de Dios. Y las naciones dirán: ¿y esto es por qué están así? Porque tenemos el Dios que ha prometido que nos iba a librar de todo lo que está viviendo. Acércate al Dios al quien yo adoro, para que sepas que Él tiene el poder para restaurar tu vida. Pero una cosa demanda el Señor en nosotros. Una cosa demanda el Señor en nosotros. Y es que nosotros le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos dé esa llenura, que es la que tanto necesitamos. Amén. ¿Y cuál es esa llenura? No es algo místico, no es algo abstracto, no es algo que es místico, esotérico, no. La llenura del Espíritu Santo es la forma como nosotros le pedimos a Dios en ruego. Aquí lo está diciendo, dice la Escritura, con oración y ruego, de que el Señor ponga en nosotros esa pasión por estar firmes y no desfallecer frente a esas circunstancias. Y mantener nuestras cabezas erguidas delante de Dios diciendo: Señor, ya mi redención se acerca. Y por eso, Señor, voy a tomar la partida de decir: soy de Cristo.
soy un cristiano fiel y verdadero, que sigo tus palabras y que te amo con todo mi corazón. Por eso la pregunta que les hacía al comienzo es, ¿cuántos de los que estamos aquí sentados en esta mañana tiene la certeza de que nosotros somos de Cristo? Yo tengo la certeza que soy de Cristo. ¿Pero por qué tengo la certeza? Porque me apropio de sus promesas, me apropio de sus palabras y tengo el deseo ardiente de que nuestra relación con Cristo vaya en continuo aumento. Amén. No sé cuántas horas al día, no sé cuántas horas en la semana, no sé cuánto alabas al día, no sé cuántas horas en la semana, no sé cuántas veces lees la palabra, pero la invitación que te hago en esta mañana es que no descuides la oración. No descuides la palabra de Dios. No descuides el hecho de adorar a Dios. Porque el Señor, como lo dijo en Lucas, ahí va a haber a alguien que va a encontrar un siervo fiel y verdadero. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Así que, separados de Cristo, nada podemos hacer. Pero cuando todos estamos aferrados a la vid, ¿qué produce en nosotros? Gozo y paz. Que eso no la tiene el mundo. Que solamente se derrama, eso se llama llenura del Espíritu Santo. Cuando en nosotros abunda el amor, el gozo y la paz. Por eso le estoy diciendo, cuando pedimos llenura al Espíritu Santo, es para que abunde en nosotros esa paz, ese gozo y ese amor, para que nosotros podamos llevar esperanza a aquel que la necesita, para que crean